Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos más que bien. En esta ocasión te doy la bienvenida una vez más a mi canal, al cual hemos titulado Vení que te lo cuento. En esta ocasión ha tocado hablar un poco de las bicicletas, ya que los que más o menos me conocen saben que soy un fanático del ciclismo y es uno de los hobbies favoritos del cual actualmente me encuentro ejerciendo. Muchos amigos me han preguntado e incluso han indagado acerca de mis conocimientos sobre el ciclismo y me han pedido algunos consejos como el mantenimiento, armado o incluso cómo elegir una buena bicicleta a la hora de comprarla. Siempre la disyuntiva está entre el nuevo versus el usado y la verdad que con los precios que hoy en día tenemos en el mercado y las locuras que la gente pide porque sobrevalúan demasiado las bicicletas, es muy difícil decidirse, porque seamos sinceros, ¿realmente vale la pena una bicicleta nueva o vale la pena una bicicleta usada? La verdad que es muy difícil de decidir y eso creo que es una cuestión de precio-calidad. Si bien hoy en día el precio no es el fuerte del mercado, ya que todo ha aumentado por una consecuencia de la suba del dólar, vamos a tratar de orientarnos un poco en este mundo del ciclismo para aquellos que recién empiezan y los que ya son un poquito, tal vez un nivel más avanzado. A la hora de comprar una bicicleta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el uso que le vamos a dar, ya que existen diversas categorías. Tenemos tanto el ciclismo de ruta como el ciclismo mountain bike. Dentro del ciclismo mountain bike tenemos más o menos unas 3 categorías que pueden ser el ciclismo enduro, el ciclismo de montaña y el mountain bike ocasional, el cual es un ciclismo mixto en el que muchas veces podemos manejarnos por ruta y otras veces en caminos rocosos y de tierra. Teniendo en cuenta esto es a dónde vamos a llegar con nuestra bicicleta. Los puntos más claves para comprar una bicicleta, lo fundamental siempre es tener en cuenta, más allá del uso que le vas a dar, tu altura. En mi caso, yo soy una persona muy alta, mido 1,95 m, por lo que generalmente una bicicleta común o estándar a mí me quedaría como si fuera un juguete. Entonces, acá tengo de muestras, les voy a mostrar, esta es mi bicicleta, es un cuadro de aluminio, es rodado 29, por lo que las ruedas son un poco más grandes de lo normal. Este es un cuadro que actualmente lo tengo en reparación por una falla, he tenido un inconveniente. Debido a una debilidad en la soldadura y a que uso el asiento demasiado alto, se ha ido rompiendo el caño, el cual hace soporte para el caño de asiento, entonces ha tenido un quiebre debido a la poca maleabilidad del aluminio. Pero si bien es cierto, esto todavía tiene solución. En este caso les voy a hablar un poco del cuadro. Los cuadros por lo general, cuadros que son buenos, están hechos en aluminio hidroformado en su totalidad. Son mucho más livianos de lo normal, la verdad que tienen un peso que es prácticamente nada. Cosas a tener en cuenta al momento de comprar una bicicleta: el talle del cuadro. En mi caso este es un cuadro L. Los cuadros no solamente vienen catalogados como S, M, L y XL, sino que también pueden venir catalogados en pulgadas. Dependiendo del fabricante, los equivalentes en pulgadas en cuanto a talles puede variar. Para una mujer quizás un talle M o tal vez un L. Las bicicletas no pueden ser demasiado grandes ni demasiado chicas, debido a que vamos a producir una deficiencia en lo que se llama la geometría de la bicicleta. ¿Qué quiere decir esto? Si la bicicleta no tiene una geometría correcta para nosotros, en algunas ocasiones nos va a pasar de que al momento de sentarnos vamos a quedar quizás muy inclinados en consideración al asiento, vamos a quedar muy tirados hacia adelante y eso nos va a producir dolores lumbares o un cansancio constante en la espalda al momento de ejercer el ciclismo. Otra de las cosas que nos puede pasar por una falla en la geometría es que la distancia entre el asiento y el manubrio es excesiva, entonces cuando nos miramos, nos tomamos una foto o a veces nos filmamos andando en la bicicleta, vamos a notar que nuestros brazos quedan demasiado extendidos. Eso generalmente he visto que le pasa mucho a las mujeres. Las mujeres, por una cuestión de comodidad, a veces dicen, bueno, prefiero comprarme una bicicleta un poquito más grande porque las ven más lindas, más voluminosas, más altas. Y la verdad que sí, son lindas, son elegantes, pero hay que tener mucho cuidado con la geometría del cuadro. Una de las características es que si nosotros ponemos nuestra bicicleta al horizonte, en lo que es su base, vamos a notar que la barra principal, la cual une la caja de nuestra horquilla con el soporte de nuestro asiento, tiene una inclinación aproximadamente de unos 45 grados, ¿sí? Quizás menos también. Esto se debe a que son bicicletas para descenso. Tengan en cuenta que al momento de bajar una pendiente no vamos a tener un horizonte, sino que vamos a tener una cuesta abajo. Al momento de tener una cuesta abajo, este caño que generalmente está mirando un poco hacia arriba, vamos a tener una diferencia que al venir cuesta abajo, ese caño va a terminar al horizonte. Esto nos permite que al momento de descender no vengamos demasiado tirados hacia adelante con el riesgo de meter la rueda delantera en un pozo, una raíz o una piedra y pasar de boca hacia el frente.
Las bicicletas de ruta, si prestamos atención, van a ver que generalmente el caño siempre está al horizonte porque son bicicletas que están hechas para un terreno más plano y más uniforme. Algo que tienen que tener mucho cuidado al momento de comprar bicicletas es que generalmente los vendedores les ponen en los anuncios bicicletas, equipamiento full Shimano. ¿Qué quiere decir esto? Shimano es una marca extranjera, es una de las mejores marcas que fabrican todo lo que es el kit de transmisión de nuestra bicicleta, hablando desde los frenos, desde un juego de platos, una cadena, piñones y un sistema de cambios. Incluso hasta el mismo cableado para el mismo. Hay que prestar atención porque muchas veces nos dicen equipamiento full Shimano y cuando prestamos atención nos damos cuenta que quizás solo la pata de cambio, que acá tengo para mostrarles de ejemplo, este es el encargado de pasar los cambios o mover la cadena entre un piñón a otro. El piñón se encuentra situado justo en el eje de nuestra rueda trasera y este es el encargado de manejar los distintos piñones. Cuando prestamos atención nos damos cuenta de que solamente la pata de cambio es Shimano, tanto el piñón como la cadena y el plato son chinos. Esto quiere decir que es un engaño por parte del vendedor. Muchas veces, tanto el plato como la pata de cambio son Shimano, pero el piñón es de una marca china, al igual que su cadena. Entonces, mucho ojo con eso, mucho cuidado a tener en cuenta. Vamos a hablar un poco de sus componentes externos. Lo que tengo acá, justamente para mostrarles, es un sistema de estén, manubrio y horquilla delantera, ¿sí? Las horquillas delanteras pueden diferir como una horquilla común, clásica, convencional, de un sistema de compresión a resorte, mientras que algunas más avanzadas, muchísimas más caras, que van a elevar demasiado el presupuesto en nuestra bicicleta, ya trabajan con una compresión hidráulica. Esto quiere decir que por dentro tenemos un sistema de válvulas con un relleno de aceite, aparte de tener un resorte, y algunas incluso trabajan hasta aire. Estas mismas pueden ser reguladas con un inflador, el cual contiene una válvula en la parte superior, donde conectamos nuestro inflador y regulamos la cantidad de presión que tiene nuestra horquilla. Eso nos va a permitir tener una horquilla mucho más blanda o mucho más dura, dependiendo si la vamos a usar tanto en terrenos planos como en descenso, o quizás algunos caminos en planicies pero rocosos con combinaciones entre tierra, piedra, raíces, etc. Hay distintos tipos de stem. Los stem es el soporte que sujeta la horquilla hacia nuestro manubrio y estos stem pueden ser cortos, medianos o largos. Eso también va a diferir un poco en la geometría de nuestro cuadro. Si vemos que nuestros brazos quedan demasiado extendidos, quizás la solución no sea comprar una bicicleta en un tamaño más acorde, sino también tenemos la posibilidad de cambiar un stem y pasarnos a un stem más corto. Esto es un stem de media distancia, existen más largos todavía y también mucho más cortos. Esto lo que hace es que el manubrio se encuentre situado mucho más lejos de nosotros o incluso mucho más cerca. Si prestan atención van a ver que mi manubrio es un poco diferente, un manubrio convencional. Esto es porque son manubrios de downhill. Downhill es un nombre en inglés el cual se le da al ciclismo en descenso. Por eso es que desde el punto de agarre, desde el manubrio, hay una importante elevación hasta el punto de agarre de nuestras manos. Quiere decir que si tuviéramos un manubrio tradicional, nuestras manos quedarían mucho más bajas. Eso haría que tengamos una mayor inclinación en comparación del asiento hacia el manubrio. Al tener un manubrio de estilo downhill o tipo de descenso, nuestras manos tienen una elevación importante, lo cual nos permite ir un poco más en posición de sentado. Esto es lo que va a hacer que al momento de ir en un declive, nuestra cabeza va a bajar, pero como nuestro manubrio es más alto, nos va a permitir ir un poco más en posición de sentado sin necesidad de inclinarnos tanto hacia el frente. Recuerden que cuando venimos en descenso a grandes velocidades, si chocamos con una piedra, una rama o metemos la rueda en un pozo, vamos a pasar directamente de cabeza por arriba del manubrio. Entonces esto nos da una posición mucho más cómoda, quizás para pararnos y tirarnos, inclinarnos un poco más hacia atrás y mantener nuestra posición de sentado. Otro punto a tener en cuenta es que las horquillas generalmente, cuando son un poquito más de calidad, tienen lo que es bloqueo y regulación. La regulación se hace a través de un tornillo que se encuentra del lado izquierdo de la horquilla. No todas las horquillas la tienen y no necesariamente tienen que ser caras para tenerlo. Esta regulación nos permite que nuestra amortiguación sea mucho más blanda o mucho más dura. Eso va a depender del peso del usuario de la bicicleta y es algo que nosotros lo vamos a ir configurando a comodidad mientras pase el tiempo de uso. Por otro lado tenemos lo que se llama bloqueo de horquilla. Algunas horquillas tienen incluso un bloqueo telescópico, el cual nos permite insertar un cable del lado de donde se encuentra el bloqueo y colocarlo en el manillar de nuestra bicicleta. Esto nos va a permitir que sin necesidad de movernos o bajarnos de nuestra bicicleta podamos bloquear la horquilla. Ahora, ¿para qué nos sirve un bloqueo de horquilla?
Cuando estamos yendo en una subida, por lo general, cuesta el ascenso en bicicleta. Entonces tendemos a pararnos sobre los pedales y a pedalear con más fuerza. Ese movimiento de sube y baja hace que nuestra horquilla trabaje y la presión que debería ir dirigida a nuestros pedales se pierde directamente en nuestra horquilla. Lo que nos permite, al trabar el sistema de horquilla, es que cada vez que nos paramos a pedalear, la horquilla va a dejar de oscilar, va a dejar de hacer ese movimiento de amortiguación, como dice la palabra. Entonces, todo nuestro peso y la fuerza va a ir directamente a nuestro sistema de transmisión a través de nuestros pedales. Hay que tener en cuenta el sistema de freno con el que viene nuestra bicicleta. Hoy en día es tendencia usar frenos discos. Anteriormente los frenos eran estilo V-brake. Esto es una rueda de rodado 26, como pueden ver es una rueda común y corriente, clásica como vino siempre en toda bicicleta, es la rueda de siempre. Los frenos antiguamente tenían un sistema llamado frenos de balancín porque son dos frenos que se balancean uno de cada lado tirados a través de un cable y hacen contacto nuestra rueda de cada lateral sobre la llanta. Esta es una llanta que está bastante desgastada, tiene mucho daño debido al tiempo de frenado y esa es una de las desventajas de tener frenos convencionales V-brake. Si bien es cierto que hay frenos que frenan muy bien, no son eficientes en tiempos de lluvia debido a que al contacto con el agua, el agua, tanto como el barro y la arena, hacen perder la tracción de nuestro frenado y eso vuelve un freno ineficiente. Incluso hasta se vuelve ruidoso. En el sistema de frenos discos tenemos la posibilidad que al estar situado justo sobre nuestro eje, el disco se encuentra lejos de la zona de contacto de nuestra rueda, evitando que tanto la tierra, el agua o cualquier tipo de partículas se impregnen sobre nuestro disco. Estos discos funcionan con algo que se llama caliper. Son pinzas de frenado las cuales adentro tienen pastillas de freno, al igual que las tienen las motos o los automóviles. Existen dos tipos de freno, son frenos mecánicos y frenos hidráulicos. En este caso, acá tenemos un caliper que es accionado por un cable a través de la palanca de freno, que lo reconocemos fácilmente por su palanca accionadora. Lo que ocurre es que cada vez que nosotros accionamos nuestra palanca de freno a través de un cable que pasa por una malla, va a accionar esta palanca de frenado. Cada vez que esta palanca se acciona, debajo tenemos un juego de pastillas, que es justamente por esta ranura donde pasa el disco, va a aprisionar a nuestro disco produciendo el efecto de frenado. A diferencia con su hermano, los frenos hidráulicos, ya no tenemos un cable ni tampoco tenemos una malla. Directamente tenemos un sistema de conductos o mangueras, las cuales se utiliza para transmitir la presión de aceite emitida desde la bomba de frenado que se encuentra en nuestra palanca de freno hacia nuestro caliper, el cual es una bomba de freno. Una de las formas más fáciles de poder diferenciarlos es que efectivamente cuando miramos una palanca de freno convencional podemos ver de que la misma es accionada por un cable, el cual se encuentra en la parte interna de una malla de freno. Mientras que del otro lado, yo lo que tengo acá es un freno hidráulico y como pueden observar, esto es un freno el cual se activa a través de una bomba de aceite donde la misma es empujada a través de un conducto o una manguera de frenado. Esta manguera está conectada directamente a un caliper hidráulico. Si prestan atención, es un caliper el cual ya no contiene su palanca accionadora, sino que directamente tenemos un conducto que entra a una bomba de freno, la cual produce el efecto de frenado. A través de la presión del líquido de freno, genera el cierre de sus pastillas de freno, aprisionando nuestro disco. La eficiencia entre un freno mecánico y un freno hidráulico realmente es abismal. Es una diferencia completamente distinta. Es mucha la eficiencia de frenado que tiene hasta incluso el freno más barato del sistema hidráulico. En los que son sistemas mecánicos hay algunos sistemas que frenan bien, pero es una cuestión más que nada de suerte. Y si bien, a pesar de que en un principio frenan bien, a medida que nos empezamos a desplazar con nuestra bicicleta por una cuestión de temperatura, van perdiendo eficiencia. Existen distintas pastillas de freno para estos tipos de pinza, que la verdad no es algo que tengamos que adentrarnos. Cualquier cosa, si alguno tiene alguna duda con este sistema de frenos o quieren saber mucho más a profundidad, me lo dejan abajo en los comentarios y les voy a estar haciendo un video específicamente de esto, explicándoles a detalle cada una de las diferencias. Bien, volviendo un poquito al tema, acá les voy a mostrar, para aquellos que vayan a comprar una bicicleta usada, siempre es muy importante a tener en cuenta un par de detalles. Hoy en día los componentes o repuestos de bicicleta están
excesivamente caros. Por eso es importante que mientras menos componentes tengamos que gastar, menos presupuesto vamos a tener que invertir. Se supone que la idea de invertir en una bicicleta usada es ahorrarnos parte de ese presupuesto. Pero de nada sirve invertir en una bicicleta que ya está continua, hacer un cambio de cubiertas, pastillas de freno,